tardes, 1:32, miércoles 19 de agosto de 2026. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a un capítulo más de Información Privilegiada PM. Álvaro Vaz, ¿cómo estás tú? Muy bien, José Ríos. No es imperdibles miércoles de commodities. Sí, oye, y tengo noticias de los commodities, pero después te las voy a decir. No, después ya. Después te las voy a decir porque Vamos a ahondar después en el tema del oro. Vamos a ahondar en el tema del oro. Hay toda una controversia respecto al precio del cobre, entre el diferencial entre la bolsa de metales de Londres y el precio del COMEX en Nueva York. No, porque es que sí. O sea, vamos a hablar de varias después, pero los stocks están en Estados Unidos. Ahí está la distorsión. Nunca han habido, entiendo que tanto stock, el diferencial de stock de Estados Unidos. ¿Y sabes por qué se produce eso? Tarifas. Tarifas. Exactamente. El Departamento de Comercio ha hecho una recomendación. Oye, nada de menor la recomendación. Yo te la voy a decir ahora, porque ya. Mira, la recomendación que hizo el Departamento de Comercio de aplicar aranceles al cobre refinado es un 15% de arancel desde el 1 de enero de 2027 y un 30%, escúchame bien, un 30% de arancel a partir del 1 de enero de 2028. Ay, no. Ahora, estas son recomendaciones. No quiere decir que efectivamente se vaya a producir. Sabemos que la política arancelaria no es tan contundente como podríamos pensarlo. Esto va cambiando y al final termina siendo una herramienta de negociación muchas veces del gobierno de Donald Trump. Pero se está produciendo un diferencial no menor entre el COMEX de Estados Unidos y la Bolsa de Metales de Londres, y se está transformando, dicen los expertos, en una suerte de encuesta en tiempo real en el mercado sobre lo que cree el mercado que va a hacer finalmente Donald Trump con los aranceles al cobre refinado. Así que se está produciendo, oye, hoy día creo que la diferencia era más de un 8%. Sí, bueno. Pero bueno. Bueno, así están las cosas. Oye, ya va y viene. Pero yo te quiero hablar de otro tema. ¿De qué quieres? Solamente para quedarnos un segundo en Estados Unidos. Lo que nos tenía muy preocupados nosotros, el tema de las tasas largas. Bueno, nos escuchó en los martes de renta fija Scott Bessent. Yo lo noté. Scott Bessent nos escuchó y decidió salir a comprar. Intervenir el mercado. O sea, dijo, vamos a un programa originalmente contemplaba 14.000 millones de dólares en recompras de bonos largos de 10 a 30 años entre septiembre y noviembre. Y después algo así como duplicarlo en un minuto. Pero bueno, en resumen, las tasas largas reaccionaron a la baja, han caído algo en el margen. Y el mercado accionario a la alza. El mercado accionario lo tenemos subiendo. Sí, respondió bien a la media. Un 0,27% arriba. Relativamente bien. La volatilidad cae, el oro sube. Vamos a hablar de oro. Prepárense. Todos los que están atentos, invertidos o pensando en invertir en oro o irse corto en oro, ya acá vamos a tener la respuesta. Oye, otro tema importante, dale tú, por favor. Ya, oye, en este momento se está desarrollando un juicio súper relevante en Oakland. Varios estados de los Estados Unidos están demandando a Meta, ¿ya? Es un juicio federal que comenzó esta semana y justamente la acusación central es bien delicada, y en el fondo dice que Meta habría sabido que Instagram y Facebook, dos de sus productos más relevantes, podían producir efectos perjudiciales y conductas adictivas entre niños y adolescentes, pero habría mantenido deliberadamente mecanismos diseñados para maximizar su permanencia en las plataformas. ¿Cuáles son, por ejemplo? El scrolling, todo el sistema de scrolling, las notificaciones, los sistemas de algoritmos para las recomendaciones. Todo este sistema, evidentemente, producen una cierta adicción, digámoslo. O sea, a ver, yo no tengo Instagram, pero sí tengo el de un proyecto que tengo yo por ahí. Entonces de repente me meto a ver qué está pasando. Y yo que ya tengo una mente bastante formada y ya estoy más viejo, no sé qué ha pegado, pero fácilmente, digo, pero para un niño de 15, 12 años, 10 años, imagínate, es realmente... Además, pero no solo eso, además acusan a la compañía de haber recogido información de menores de 13 años, lo que vulnera todo tipo de leyes federales en la protección de la privacidad infantil. Lo peor de todo, porque por último podría haber pasado esto que ya significa un daño enorme,
Pero el punto central y que tiene mucho que ver, y hay un paralelismo entre el juicio antiguamente de las tabacaleras con lo que está enfrentando hoy Meta, es que todo indica, según testimonio de muchos ex colaboradores, incluso colaboradores actuales de Meta, que la compañía sabía de esto y no hizo nada por mejorarlo. Es más, perpetuó muchos de estos mecanismos. Y parte de la encuesta que hacen los niños es como tener unos focus group de niños diciéndole qué es la parte que más te gusta, dónde te quedas más pegado. No sé, Ahí, no se lo focus, pero que no, porque no solamente eso, cuando tú entras a las distintas plataformas, tú, o sea, con todo el sistema tecnológico, tú tienes datos de esas personas, qué son las páginas que ven, cuánto rato se quedan, qué consumen, todas esas cosas tú las puedes ver a través del consumo en redes sociales, y esto y si tú haces esto y recopilas esta información y la vulneras a niños de menores de 13 años, estás violando leyes federales bien importantes en Estados Unidos. El punto es que habían muchos, al parecer, y esto es lo que se intentará probar en el juicio, habían estudios, no pocos, respecto a este tema, que fueron conocidos por las altas autoridades de la empresa y que no solo no se hizo nada, sino que se perpetuaron muchos de estos mecanismos para justamente aumentar el tráfico y el uso de estas redes sociales en menores de edad. Esto ha despertado, bueno, hay mucha expectación respecto a qué va a pasar con este juicio, porque no es la única red social que justamente usa todos estos mecanismos para mantener a la gente usándola. De hecho, ese es el negocio de la red social. Entre más tiempo tú pasas en tu interacción con la red social, mejor justamente para el negocio. No, total. Así que es bien complicado y probablemente va a sentar jurisprudencia muy importante respecto a otras redes sociales y su interacción sobre todo con jóvenes. Los adultos ya, ellos se la adicionarían, también puede haber implicancias, pero claro, cuando tú te dices que habían estudios y pruebas respecto al daño que esto estaba ocasionando y no hiciste nada por mejorarlo, eso complica bastante la situación. Oye, no, la verdad no tenía idea de la noticia de Meta. 1,4 billones de dólares en la demanda. Es que hoy día en la mañana escuché un podcast que es de un gallo muy bueno, Steve Eisman, y hablaron de refilón, así, de los resultados de Meta, y con respecto a estos juicios, pero hablan de 300 millones de dólares, y hablaban como que era muy menor, y que tienen miles de juicios abiertos por todas partes del mundo, porque es una compañía gigantesca, pero cuando tú me decís que 1.400 millones de dólares... Eso, mira, las cifras que circulan son súper grandes. El escenario más extremo, en el peor de los casos, los estados han planteado sanciones que podrían llegar a acumular, recuerda que son muchos casos y en distintos estados, hasta 1,4 billones de dólares, 1 trillón estadounidense. Aunque los especialistas consideran muy poco probable que una sentencia o una eventual sentencia de concretarse alcance efectivamente ese monto, porque ese es el peor de los escenarios. Sí. Oye, ese es el lado negativo del mundo de las compañías hoy día, pero en el lado positivo de las compañías, ¿viste lo de Moderna con Merck? Sí, lo conversamos hoy día en la mañana. Es fantástico. La compañía va subiendo hoy día 150% Moderna en bolsa. ¿Tú te acordabas de Moderna en la época del COVID, sí, no? Pues claro. ¿Te vacunaste con Moderna? Sí. Yo también me vacuné con todas. Creo que las probé todas, menos la AstraZeneca. Bueno, ya lo hablamos, entonces no voy a hablar nada de eso. No, pero puedes contarlo igual, porque hace yo en la mañana estaba un 90% arriba, ahora está un 150%. 150%. Bueno, para los que no nos oyeron, este es un anuncio que hizo Moderna con Merck, que son dos laboratorios, dos muy importantes farmacéuticas, para una vacuna en contra del melanoma, que es este cáncer de la piel, que es muy agresivo y es muy común. Logró reducir significativamente la recurrencia del melanoma después de que el tumor fuera removido quirúrgicamente. Y lo que hacen es que la vacuna se personaliza para cada paciente, se analiza el tumor, un algoritmo identifica hasta 34 mutaciones que podrían generar una respuesta inmune y se fabrica una vacuna específica para eso. Cada consumidor. Y un proceso que toma 6 semanas. Se ha hecho 1.100 pruebas en pacientes. Y eso en el fondo te la ponen después de sacarte el tumor para prevenir que vuelva a aparecer. Vaya a saber uno, José Riel. Claro, pero es que no. Pero es que esa es la lógica, porque en la mañana no teníamos la respuesta, porque las vacunas generalmente son preventivas. Entonces nos preguntábamos cómo actuará. Tú diste la respuesta. Vamos a ver qué pasa entonces, pero buen avance para la humanidad parece. Sí.
Ya. Ahí está nuestro pantallazo. Felipe Posada Alfono. ¿Qué tal, Felipe? Hola, Josefina, Álvaro, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, pues ¿y tú? Bien, aquí escuchando los avances tecnológicos en el sector Geo. Y quedaste como impresionado, ¿no? Lo vi en la mañana la subida de Moderna que está arriba alrededor de un 110% y ahora la veo subiendo un 151%. Seismer, que es la compañía asociada en este proceso, va subiendo 12%. Hay un diferencial importante en los market cap de cada uno, así que en general... Lo que pasa hoy es que día Moderna es la que implementa, la que aporta toda la nueva tecnología. Yo creo que ahí Merck tiene un rol mucho más de aprovechar el inmenso tamaño que tiene y participación en el mercado. Pero la tecnología que es este RSM mensajero, ¿te acuerdas tú? Una cosa así, es tecnología de Moderna. Exactamente. El mercado la premia con un 150%, 151% de subida hoy día. Una subida. Hace tiempo que no veía una subida así. Qué bueno, Es además muy que una común. buena noticia. Absolutamente. Como decía Álvaro, una buena noticia para la humanidad. Tal cual. ¿Qué tenemos en los Y bueno, mercados? el dólar hoy día está relativamente bajista. Yo creo que está con una toma de utilidad después del disparo que se pegó ayer. Sin embargo, estuvo más abajo, ¿ah? Está cayendo 6 pesos y medio, más o menos estuvo en 917 y ahora recupera 927. Discúlpame, el máximo, la apertura fue 927 y en este momento está a 920. Sí. Yo creo que la jornada hoy día va a estar interesante, se pone interesante a las 14:30 horas de Chile y Nueva York. Hay una conferencia programada de Donald Trump, es una reunión con líderes de la industria tecnológica. Me imagino que va a entregar apoyo a este sector, pero probablemente también va a decir algo o a entregar algún tipo de update con respecto a lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Y lo otro interesante también es que el Departamento de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo que iba a duplicar las compras de deuda pública. Las tasas, los bonos largos norteamericanos han venido subiendo importantemente durante las últimas semanas y con esto se le entrega un poco, se le pone un poco de paño frío, digamos. Pero es interesante la noticia porque va un poco en contra de lo que espera la Reserva Federal. Acuérdate que Watch hace tiempo atrás decía que el balance de la Reserva Federal todavía era muy grande. Así que en general te están manipulando las tasas de los bonos y bueno, hay que ver cómo reacciona el mercado. Hoy día está plano. Yo creo que vamos a tener volatilidad después de la declaración de Donald Trump a las 14:30 horas. Eso, muchas gracias, don Excelente. Felipe Posada. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego, adiós. Don Felipe es miembro y director de estrategia en Comunidad Traders. Sí, y un buen amigo. Gran amigo de la casa. Sí. Oye, quienes buscan respaldo saben que lo inmenso se construye de a poco. Qué linda mención. Porque tu ahorro no es solo dinero guardado, es tu capital. Esa fue. Y cuando construyes bien tu futuro, el paisaje se ve alentador. AFP Capital, tu ahorro, tu capital. Es como una poesía. Sí, Sí. total. Hoy BCI nuevamente reconocido como Best Wealth Management Bank y Best Pride Bank Chile 2026. Around the World. Sí, super premio internacional muy importante. 2 grandes reconocimientos de Global Banking and Finance Review que refuerzan su liderazgo en inversiones entregando una plataforma global, asesoría de excelencia y el respaldo de BCI. El banco que te prefiere a ti. Eso. Y Casa Costanera, donde comprar es encontrarse las mejores marcas, restaurantes, panoramas en un solo lugar. Dense una pausa en el día, vayan a darse un gustito, a tomar un café, a encontrarse con un amigo, se compran. A esta Su altura, novedad. ya pensando en la Su, primavera, ¿no? su avance de temporada. Avance de temporada. Sí, Y no, voy a aprovechar de pasarlo bien. Al lado, muy fácil de acceso, todo. sí. Bueno, estacionamiento es fácil, sí. Ya, la solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona hacia una nueva era. Nace RamaFlex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia la gestión estratégica con inteligencia artificial. Para eso, bueno, la inteligencia artificial aplicada, pensada para el consumidor. Descubre más en ramaflex.cl. Ah, espérate, tenemos una. Vamos con nuestro invitado y hacemos esta mención. Sí, ¿te después parece? terminamos las menciones después, Regio. Ya está con nosotros al teléfono Irene del Real. Ella es directora de Sesco y geóloga. Además es experta en oro, un commodity del cual no hablamos tanto, pero que tiene muchísima relevancia porque además tiene todo un tema del commodity del refugio. ¿Cómo estás tú, Irene? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la llamada, Josefina y Álvaro. Todo muy bien por acá. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar de oro.
un commodity que decimos que es muy importante, que a lo mejor no se conversa tanto en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos otros que tienen mayor presencia, como el cobre, como el litio, pero que a nivel mundial tiene un rol súper importante. De alguna manera muchos hablan del oro como el commodity, el refugio muchas veces. ¿Cómo estás viendo tú los precios y la trayectoria del metal? Bueno, sí, primero mencionar que bueno, somos productores muy importantes, por supuesto, de cobre y también de litio, pero nosotros también producimos oro. Y hay minería de oro en Chile, que de hecho puede ser bastante relevante. Y justamente ahora, con estos cambios de precio que ustedes mismos están mencionando, muchos proyectos de oro que se están viendo cada vez más interesantes debido a la alta demanda de este metal. Y el oro tiene, a diferencia de otros metales como el cobre y el litio, no es un metal que realmente tenga una utilidad, en el sentido de que no lo usamos en grandes tecnologías, Ya. no tiene una relevancia, por decir, para el cambio climático, o defensa, o data centers, etcétera, sino que lo usamos más bien como una especie de divisa. Claro. Y esto es algo que es histórico. De hecho, parte del Imperio Romano que el oro, bueno, tanto junto a la plata y el cobre han tenido este valor, pero el oro se ha mantenido así con el Patrón tiempo. oro, Entonces, claro. claro, entonces su valor es más bien un artefacto, podríamos decir, un artefacto que nosotros mismos les vamos dando. Ya. Y, bueno, y sin ir más lejos, últimamente se le atribuye una gran subida al precio del oro porque los bancos centrales se han puesto a comprar oro en desmedro de bonos del Tesoro americano, principalmente, se podría decir. Así que más que refuerza tu idea. Oye, Irene, Claro, pero tú sí. nos dice nuestro productor que tú estás trabajando en la formación de depósitos de cobre y plata cercano a la ciudad de Coquimbo, el distrito de Talcuna. ¿Tú estás allá ahora o dónde estás tú? No, yo trabajo en la Universidad Católica. Ah, Soy profesora, soy académica del Departamento de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, pero nosotros como académicos tenemos además un rol importante en investigación. Entonces, además de hacer clases, también tenemos proyectos de investigación y hoy en día el mío se centra ahí donde mismo dices tú, en el distrito de Talcuna, que es un distrito que es más bien conocido por su producción de cobre y plata. Sacan un poco de la conversación normal de los commodities. ¿Dónde queda Talcuna? ¿Cómo es ir a Talcuna? ¿Cómo es la formación rocosa así para cualquier ser humano que va para allá y mira sin entender nada de geología como tú? ¿Qué es lo que se encuentra ahí? ¿Y Que- cómo se explota y que se posteriormente? busca finalmente también. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que tener en mente es que cuando piensa, por ejemplo, en una mina de metales, por ejemplo, piensa más bien me pasa mucho que la gente cree que se hace una mina y uno encuentra cobre nativo o plata nativa. Y la verdad es que uno más bien está buscando minerales que están enriquecidos en estos metales. Y esos minerales pueden estar concentrados de manera anómala en ciertas formaciones de rocas que pueden ir variando, porque también los tipos de yacimientos metalíferos van variando. Entonces, por ejemplo, aquellos que están en Talcuna, es un distrito de varios centros mineralizados de mediano tamaño, eh, donde se forman, de hecho, estratos de roca que están enriquecidos en minerales ricos en cobre y en plata. Diferente es el oro que muchas veces se encuentra más bien de forma nativa, que llamamos, que es solo o junto a plata formando minerales que llamamos teluros. Oye, Irene, Así que depende mucho del tipo de metal. ¿y este proyecto que tú estás encabezando es un proyecto de exploración? ¿En qué etapa está? Es un proyecto de investigación, Ya. es un proyecto fondos irregular que está financiado por el Estado. Es un proyecto que tiene una duración de 4 años y nosotros trabajamos en conjunto, muy a la mano con la minera San Jerónimo. Entonces, un trabajo de esto que realza la alianza que se puede hacer entre investigación y la industria, que es algo que para nosotros es muy importante para la formación de nuevos profesionales, para la formación de nuevo conocimiento. Y el proyecto, en el fondo, la hipótesis, lo que nosotros buscamos hacer es entender bien qué es lo que controla la formación de estos yacimientos minerales que se encuentran ahí, y ese conocimiento en el fondo sirve para poder explorar y buscar de manera más óptima y así poder encontrar nuevos yacimientos y nuevos recursos. ¿Y esto está aledaño a la minera San Jerónimo? ¿Está a qué distancia?
Es parte de la minera estructuralismo. Ya. Sí. Las Sí, que nosotros pertenencias. trabajamos en asociación con ellos, sí. Y en general hay muchos proyectos de investigación en el mundo de la geología y de la minería que son en conjunto con empresas mineras, reforzando este lazo que existe entre la academia y también la industria, justamente porque nos ayudamos los unos a los otros, de modo de poder construir conocimiento que les sea útil y aplicable a la industria en sí. Es interesante lo que ha pasado porque si bien el cobre y los minerales, o sea, Chile es un país minero desde que existe, pero se mira a veces, creo yo, un poco desde lejos. Sin embargo, te diría que en los últimos años ha habido más un entendimiento de lo que significa la minería y ha habido de alguna manera alguna especie de alfabetización eh, sobre la minería. ¿Tú compartes esa visión o crees que todavía es muy precario el conocimiento que hay respecto a estos temas en nuestro país? Yo creo que hemos avanzado mucho. También depende de a quién le preguntamos y dónde está esa persona. Si tú hablamos con alguien de la zona norte de Chile, la minería es parte de la cultura, es parte de la identidad, del día a día. Entonces depende mucho de la zona geográfica en que estemos en el país, porque aunque es interesante, porque aunque la minería siempre ha sido la gran industria que ha tenido nuestro país, la verdad es que como Chile, como país completo, no lo sentimos tanto como parte de nuestra identidad cultural dependiendo de dónde estamos. Ahora, los últimos años, la minería en sí ha agarrado un protagonismo más fuerte porque justamente la transición energética, llegar a carbono neutral, implica el mayor uso de metales. Y esto es porque todas aquellas fuentes de energía renovables a las cuales nosotros queremos poder optar, ya sea energía solar, ya sea energía eólica, o también autos eléctricos, o la electromovilidad en general, requiere de más materia prima, por ende requiere de más metales. Entonces los últimos años ha sido más bien como un fenómeno global que la minería ha agarrado más importancia, porque justamente se convierte en un actor muy relevante para la transición energética y también hoy en día para, por ejemplo, la inteligencia artificial, la construcción de data centers, todo eso va a requerir de más metales. Oye, Irene, y ayer salió, antes de ayer salió, las inversiones que se están haciendo en distintos sectores de la economía en Argentina. Salió una inversión de 51 mil millones de dólares en vaca muerta para gas natural, una cuestión increíblemente grande. Y también se está empezando a gestar el mundo de la minería ya. Y uno ve gente como tú, con PhD, geóloga, que ha trabajado un montón de años en este cuento. ¿Ustedes están palpando una eventual exportación de conocimiento a Argentina? ¿Les tocan la puerta desde allá o todavía eso es muy incipiente? Bueno, sí, con los colegas de Argentina estamos bastante en contacto y también hay congresos, de hecho, y conferencias que tenemos que son en conjunto con nuestros colegas de allá, ya sea de la industria o de la academia. Esto porque estamos trabajando no en mundos radicalmente diferentes. Cuando hablamos de depósitos de cobre o de oro que están en Argentina, están justamente al borde del límite con Chile. Entonces estamos hablando de sistemas y de ambientes muy similares. Entonces, por supuesto que ahí hay un trabajo que hacer en conjunto. Argentina ha crecido mucho en términos de minería y de exploración los últimos años. Eso tiene que ver también porque se ha impulsado el descubrimiento de nuevos depósitos y yacimientos minerales. Y lo que va a ser más interesante todavía va a ser qué va a ocurrir cuando estos entren en operación, ya que económicamente hablando es bastante más económico sacar el material concentrado, lo que sea, vía Chile, que cruzando toda Argentina. Claro, Entonces, yo creo que esto también, claro, entonces esto también lleva a una muy interesante conversación de política, geopolítica bilateral sobre cómo podemos transportar y si podemos hacer minería en conjunto, colaborando un país con el otro. Así que sí, hay por supuesto un trabajo en conjunto y conversaciones tanto desde el área académica como también desde la parte de la industria y la operación minera en sí. Buenísimo. Buenísimo, muy interesante y vamos a seguir conversando. Irene del Real, directora de SESCO, geóloga, experta en oro, en cobre, en plata. La verdad que muy interesante la conversación. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Oye, y PwC es confianza, experiencia y liderazgo. Conoce todos los servicios de PwC en consultoría empresarial, asesoría legal y tributaria. También en auditoría.
Sus equipos apoyan a sus clientes en procesos complejos, impulsando sus resultados. Mucho más en pws.cl. Y Falcom Asset Management fue reconocida por los Euromoney como la mejor gestora patrimonial independiente de Chile. Distinción que reafirma su compromiso con una asesoría profesional e independiente, enfocada en proteger y hacer crecer el patrimonio. Falcom, excelencia en inversiones. Nos vamos, ya viene Visionarios con la historia de Instagram. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Oye, y Son varios, la después, sí, la vendieron justo a Ya no tiempo. son parte del juicio. Libre de polvo y paja. Oye, y después viene Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Chao.